Usted sabe que hemos estado estudiando desde verano una serie que se llama Una vida piadosa y es estudiando lo que es la piedad en el creyente. Y nos topamos en el camino que piedad era, espero que se sepan la definición, que piedad es. Váyanse a dormir y vienen ahorita. 1, 2 y 3. Devoción en acción. Mi relación con el Señor es tan llena, es tan completa, que va a resultar en un carácter y una conducta de un creyente. Lo que ocurre en mi relación vertical va a verse en mi relación horizontal. No hemos llegado a la relación horizontal, cómo nos debemos comportar como creyentes. Y al son que vamos, eso va a ser el año que viene, que es hablar del carácter del creyente o el fruto del Espíritu en nosotros. Pero hemos estado hablando de la devoción, cómo yo crezco en devoción a Dios. Y hemos estado desde verano en eso. Y nos topamos con un punto importante en la Biblia, que es que hay unas disciplinas espirituales, hay unas cosas que el Señor mismo en su palabra ha puesto para que nosotros practiquemos. Le llamamos disciplinas porque son para practicarlas regularmente, frecuentemente y con seriedad. Disciplinas espirituales que nos ayudan a encontrarnos con Dios, a pegarnos a Dios, a limpiarnos de pecado, a crecer como creyentes. Y en esas disciplinas Dios va formando el carácter de Él en nosotros. Ya vimos el estudio de la palabra, lo vimos en todas sus facetas, como el estudio de la palabra, el conocer la palabra del Señor es una disciplina espiritual que tenemos que hacer. Y para mi bendición, mucha gente actuó hermosamente después que hablamos de la palabra. Mucha gente compró Biblias de estudio, ahora me escriben, se pasan hablando conmigo, no me dejan trabajar todo el tiempo. Se pasan haciendo preguntas teológicas a mitad del día. Pero para adelante, eso es lo mejor. ¿Ok? No lo pueden seguir haciendo, a mí no me molesta. Si usted ve que no le contesto, que estoy en una reunión. ¿Ok? Así que tenga piedad de mí. Vimos la oración, yo creo que ahí voy a volver un poquito. Vimos la adoración, y no aquí, en mi vida, en casa. ¿Ok? Vimos la meditación en todo lo que aprendemos. Vimos la comunión, ese lugar privado para estar con Dios. En casa. Semanalmente o diariamente para encontrarme con Él. Y aunque no está en el libro que estamos estudiando, que es el libro de la práctica de la piedad, ¿se acuerdan? Entramos a tocar el tema del ayuno, porque es una de las disciplinas espirituales menos utilizadas hoy en día. ¿Bien? Lo más seguro usted está diciendo cuándo va a terminar el temita ya. Algún día. No, pronto, algún día. ¿Y por qué usted toca tanto el tema? Pues porque nosotros lo necesitamos. Porque no ayunamos. Es una disciplina espiritual demasiado importante para el creyente. Demasiado importante. Tenemos que volver a tomarla en nuestra vida. Y mi deseo y el deseo de mi corazón es que yo tenga gente aquí que sepa orar largo y extendido, que ayune frecuentemente y que esté metido en la palabra del Señor. Eso es una iglesia. Lo demás es Frosty. Ok, ya lo saben. Así que llevamos como 5 domingos hablando del ayuno y nos quedan como 2 más, pónganle. Hasta que lleguemos a Navidad. Necesario que esto ocurra en mi vida. Así que, aquel que quiera aprender un poco más, recuerde, hay un librito bien bueno, bien viejo, del año 68, de un tremendo exponente de la palabra, se llamaba Arthur Wallis. Y se llama El ayuno escogido por Dios. Está en inglés, pero en español está también. Como le he dicho 1000 veces, ese libro yo lo había visto de pequeñito. Y yo digo, ¿por qué estas cosas nunca me las enseñaron a mí cuando pequeño? ¿Okay? El ayuno escogido por Dios. Nosotros aprendimos varias cosas. Primero, que hay varios tipos de ayuno. No los vamos a tocar ahora, pero todo está grabado. El que quiera saber la serie lo puede ver aquí. ¿Ok? Está en el app de la iglesia. Entonces vimos cuáles son las razones bíblicas por las cuales ayunamos. Vimos que la primera y más importante es encontrarnos con Dios. Es que mi relación con Dios mejora, devoción, cuando yo ayuno. Es totalmente diferente a otro tipo de disciplinas espirituales. Crecer en santidad personal para que el pecado se vaya. Yo creo que ese tópico lo vamos a tocar un poquito otra vez la semana que viene. Para ser escuchados en el cielo. Aprendimos que la oración es como que le meten un booster a nuestra oración cuando la acoplamos con ayuno. La Biblia está llena de ejemplos acerca de momentos donde el ayuno acoplado con la oración hizo que hubiese una respuesta de parte de Dios.
Cuando tenemos issues difíciles en nuestra vida, cosas que parece que no se resuelven, entonces hay que meterle más duro. Hay que meterle el turbo, como decimos nosotros. Bien, la semana pasada vimos que una de las cosas por las cuales hay que meterle el turbo es por liberación espiritual. Porque hay asuntos de opresión espiritual que requieren una campaña de ayuno y oración para que se vayan. Agarres que tiene el enemigo en alguna área de nuestra vida, en alguna persona que amamos, que necesitamos que ese agarre se suelte para poder reprender. Y Dios nos dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Hoy vamos a ver una más. Y mañana, el domingo que viene, veremos otra y así. Pero una más. Ayunamos para recibir revelación divina. Dígalo conmigo, ayunamos para recibir revelación divina. En el libro de Joel, el profeta Joel, ese profeta, hay un momento que hay una profecía bien famosa de él, que de hecho Pedro toca el tema en el día de Pentecostés. Cuando Pedro está predicando, dice, esto que ustedes ven aquí, esta gente hablando en lenguas y glorificando a Dios en diferentes idiomas, esto es lo que predijo Joel. ¿Qué fue lo que predijo Joel? Joel está hablando acerca del movimiento de Dios en la tierra en el tiempo final. Joel es un libro bien cortito, tiene 3 capítulos, es excepcional. Ese libro es excepcional, cortito. Y le habla al pueblo de Israel en el tiempo en que estaban, el cautiverio que venía, pero luego habla de lo que Dios va a hacer. Y una de las porciones es esta. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, diga conmigo, profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos, ¿cuántos viejitos hay aquí? Nadie, ¿verdad? Vuestros ancianos soñarán sueños, es obvio, todo el mundo sueña sueños, no, pero aquí está hablando de sueños de revelación espiritual. ¿Okay? Y vuestros jóvenes verán visiones. Visión es otra cosa con éxtasis, donde Dios me saca y me deja quieto para que yo vea algo que me quiere enseñar. Y sí, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día. Joel está diciendo varias cosas importantes. Todos van a recibir el don del espíritu. Y para este tiempo era bien difícil que dijera que era para hombres y para mujeres. Y que era para ancianos y jóvenes, porque los ancianos eran los que podían ministrar, los jóvenes no. Y siervos y siervas, ¿qué? Los esclavos, menos. Usted se pone a pensar, siervos y siervas, tenía que estar hablando de los extranjeros también. Está hablando del tiempo donde el Espíritu de Dios será derramado sobre toda la gente. Aquí estamos. Nosotros somos producto de ese día y de todo lo que el Espíritu ha estado haciendo de ahí en adelante. ¿Le puede dar la gloria al Señor por eso? Amén. Entonces, el profeta está hablando de tiempos de un incremento marcado en la manifestación de los dones de revelación. Cuando él habla profecía, cuando él habla visiones, cuando habla sueños, habla de los dones de revelación. Hace unos 2 años aquí hablamos de todos los dones espirituales. Y dones de revelación es un subgrupo del listado que Pablo pone en 2 o 3 cartas que él trae, ¿no? Dones de revelación, que no es otra cosa de que se me revela algo a mí que por medios naturales yo no puedo conocer. Lo repito. Se me revela algo a mí que por medios naturales no puedo conocer. Por eso es un don espiritual, por eso es sobrenatural. Y Dios lo hace en diferentes momentos para diferentes circunstancias, pero siempre es para edificar, exhortar y consolar. Diga conmigo, edificar, exhortar, consolar. Edificar es hacer que tú crezcas en tu vida cristiana. Exhortarte es advertirte de algo que está mal. La predicación usualmente es exhortación. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que debes hacer. Compáralo con lo que estás haciendo. Y consolación es cuando alguien está en crisis y dolor, como le hablé de estas 2 personas. El Espíritu Santo en estas 2 familias, en mi casa, en la familia Conti, esta semana pasada, Dios operó dones espirituales para la consolación. ¿Lo vio? Ok. Entonces, ¿qué son los dones de revelación? De hecho, aquí los ejemplos son bien fuertes. Usted sabe, él habla de sueños, visiones y profecía. Pablo habla de palabra de ciencia o de conocimiento, palabra de sabiduría o de consejo. Dios revela con ciencia algo que no se puede ver con el ojo humano y luego da palabra de sabiduría para trabajar la situación que ha revelado. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría.
Palabra profética que puede ser exhortación. Está pasando esto, ten cuidado. Una palabra profética, usted la quiere ver, cuando Cristo le dice a Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Está diciéndole las cosas previamente a que ocurran para que se prepare. Eso es exhortación. ¿Okay? Así que cuando habla de palabra profética, Pablo está hablando de ese tipo de cosas. Está hablando también de la visión del futuro. Dios puede hablar de algo que viene que tenemos que saber para poder tomar acción. ¿Ok? ¿Qué más nos habla Pablo? Lo tengo por aquí. Sabiduría, revelación profética. Y estas que habla aquí Joel son más, ¿cómo le digo? Más espectaculares. Porque cuando habla de visiones o sueños, una persona viendo una visión definitivamente cayó en algún éxtasis. Hay gente que le tiene mucho miedo a todo esto, pero yo quiero que usted sepa que en tiempos de avivamiento espiritual esto es común. Hay gente que no le gusta y sale corriendo. Ese es problema suyo, porque esto está en la Biblia. Usted tiene que aprender a creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí o no? No le tenga miedo a los asuntos del Señor. ¿Por qué nosotros le tenemos tanto miedo a los asuntos, a los dones espirituales? Escuche, los dones espirituales no es otra cosa que nos está ayudando a conocer la voluntad específica de Dios en un asunto que me concierne a mí hoy. ¿Ok? Un asunto que me concierne a mí hoy. Dios está dando algún tipo de revelación para ayudarme, sea a mí como individuo, sea a mi casa, sea esta congregación, sea el país. Yo quiero escuchar lo que Dios tiene en mente, lo que Él va a hacer para que su pueblo pueda reaccionar, o para que yo pueda reaccionar como padre de familia. Por eso yo quiero meterme con Él, yo quiero que Él me hable, yo quiero saber qué está pasando con mis hijos. Yo quiero saber qué está pasando en el corazón de mi esposa. Yo como pastor y usted como miembro de la iglesia o líder aquí, tiene que querer qué está pasando entre mis hermanos. Queremos la revelación de Dios para arrancar de raíz lo que no es de Él. Antes de que destruya. ¿Alguien me está escuchando? ¿Ok? Entonces le tenemos un miedo visceral, esta palabra de domingo, ¿ok? De acá, de los intestinos. Un miedo visceral al asunto de la palabra profética. Y porque sí, porque hemos visto mucha manipulación y mucha falsedad. Y hoy en día eso sigue y sigue de una manera bien difícil, bien terrible, ¿ok? Gente que se promueve como grandes profetas de Dios y lo que están es buscando dinero. Y la iglesia ha sido sumamente marcada y mucha gente ha sido marcada bien triste por esto, ¿no? Porque obviamente la iglesia tiende a poner a la gente en pedestales y del pedestal tienen un control y manipulación espiritual violento que destruye vidas. Tenemos que salir de eso, pero al salir de eso tenemos que tener mucho cuidado. El americano dice, don't throw the baby with the bathwater. ¿Cuántos se acuerdan que bañaban a las bebés en, ¿cómo eran los bañitos esos chiquitos? No sé qué nombre tiene, pero usted le echaba el agüita y metía el bebé, ¿verdad? Y a lo último usted agarra el bebé y ¿qué hace con el agua? La bota. Pues hay gente que bota el bebé con el agua. Ese es el dicho, don't throw the baby with the bathwater. No podemos botar lo bueno con lo malo. Escúcheme bien. Porque hayamos experimentado falsedad, porque hayamos visto desilusión con algún don del Espíritu que resultó no ser del Espíritu, resultó ser manipulación humana o manipulación satánica. Las tres cosas están. El enemigo, el ser humano y Dios. De hecho hay tres espíritus operando, porque el ser humano tiene espíritu también. ¿Están conmigo o no? Es manipulación para controlarte y sacar algo de ti. El enemigo para destruirte y el Señor para levantarte. Entonces a veces nos da tanto miedo por la manipulación y la falsedad que hemos visto en el pasado. Pero yo quiero que tú entiendas que lo falso nunca anula lo cierto. Lo voy a repetir. Lo falso no anula lo cierto. Al revés, lo falso prueba que lo cierto existe. Si usted mañana le venden un Rolex falso, eso significa que los Rolex no existen. ¿Sabe lo que es un Rolex, verdad? Un reloj bien caro, bien caro. Y si vas por allá por Chinatown en Nueva York y están los Rolex allí cogiendo peste a pincho, y te lo venden en 300 pesos, tú sabes que no es un Rolex, pero el Rolex vale 10,000. ¿Qué es eso? Pues tú sabes que... Y lo ves y se ve brutal. Hay counterfeit de esto, le llaman counterfeit, no lo falso, ¿no? Las réplicas estas que venden de allá de China y de Oriente Medio, y usted ve y es una cosa que las pone una al lado del otro y no hay manera.
al ojo no hay manera de saber. ¿Ok? Pero cuando tú ves el falso, tú dices, ves, por eso no se puede confiar, porque esto es falso. No, hay lugares donde venden el correcto. Y porque existe el falso no significa que el correcto no existe. Al revés, el falso existe porque está copiando el correcto. ¿Me entendió? El falso existe porque está copiando el real. Y es Dios el que dice que Él va a derramar su espíritu para profecía. ¿Qué va a hacer el enemigo cada vez que empieza a manifestarse eso? Pues va a empezar a manifestar profecía falsa, palabra falsa. Nosotros no podemos tirar el bebé con el agüita. Mire, desde los tiempos del Antiguo Testamento esto es así. Vaya por Isaías, vaya por Jeremías, vaya y va a encontrar que estos hombres de Dios que eran manifestaciones proféticas para ese tiempo en ese pueblo, inmediatamente se levantaban. Por cada profeta bueno había 10 malos. Y usted ve el montón de profecías diciéndole a esta gente, aquí hay una, Jeremías 14, 13 y 14, si la tienes por ahí, allá atrás. Jeremías 14, 13 y 14 dice, este es Jeremías diciéndole a Dios, Dios, pero es que están diciendo algo contrario a lo que tú me mandaste a decir. By the way, eran profetas de prosperidad, míralo ahí. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Jeremías había sido enviado para profetizarle al pueblo que venía castigo de Dios, que venía del norte una nación que iba a traer guerra y los iba a llevar cautivos. Inmediatamente salieron profetas, muchos, diciéndole a la gente, no, aquí no viene espada, aquí lo que hay es paz, este es el pueblo de Dios. Eso se repite en el Antiguo Testamento montones de veces. Versículo 14, mire lo que el Señor le contesta a Jeremías. Le dice, versículo 14, si me lo puedes dar. Me dijo entonces Jehová, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Déjalo ahí. Mire todas las formas que la profecía falsa viene al pueblo de Dios. Aquí. ¿Ok? Primero, Dios no los envió, no los mandó, no les habló. O sea que la gente está hablando o por ellos o por un espíritu inmundo. Y entonces usted lo puede ver. Visión mentirosa, tuvieron algún tipo de visión, algún tipo de revelación espiritual, pero es falsa. Es demoníaca. Adivinación, espíritu de adivinación es demoníaco. ¿Ok? Son demonios mostrándole cosas que no puedes saber en el mundo natural, pero esta gente no está metida con Dios. Así que si no estás metido con Dios, tienes un problema porque el enemigo te engaña. Pero no solamente las primeras dos que son demoníacas, las otras dos son humanas. Vanidad y engaño de su corazón. Gente que quiere el primer lugar, o gente que quiere ganancia, gente que quiere ser grande entre... ¿Se acuerdan cuando era Simón el mago, con Felipe? Dice que él quiere ser grande entre los demás. De hecho, Juan hablaba de una persona en una iglesia, se llamaba Diótrefes. Decía, y este hombre no nos deja ni hablar. Al apóstol Juan que vio a Cristo no lo dejaba entrar a la iglesia. Decía, porque él quiere ser mayor entre todos. Control y manipulación a ese nivel. ¿Okay? Dice, ¿qué hacemos, pastor? Bueno, ¿qué usted cree que hay que hacer? Esto que estamos haciendo aquí, estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta al dilema? Porque vamos a entrar ahora a hablar de cómo el ayuno nos ayuda a recibir revelación. ¿Cuál es la respuesta a este dilema? Primero, no le tenga miedo a lo que Dios hace. ¿Amén? Dígalo amén con gusto, vamos. ¿Amén? No debemos temer a los dones del Espíritu. Pero hay que aprender a detener el engaño. Eso es todo. Detener la falsedad y detener meramente la opinión humana. ¿Cómo lo hacemos? Pasando juicio por la palabra del Señor. Cuando alguien te dice algo, escúcheme bien. De hecho, déjeme completar la idea. Pase juicio por la palabra del Señor, la oración que usted va a hacer también por lo que le hablan y el consejo de hermanos en la fe que sean maduros. 3 testigos te voy a pedir. Cuando yo le digo a ustedes aquí que le permitan a otros orar por usted,
Y los hermanos que están aquí en la fe, somos gente que amamos a Dios, yo estoy seguro de eso. Y si alguien se acerca mientras está orando por ti, te dice, siento algo de parte de Dios para ti, pues escúchalo. Y toda esta iglesia tiene que saber que cuando usted lo termine de escuchar, eso no es palabra de Dios hasta que usted no la confirma. Porque el hermano o la hermana puede estar sin ayunar y comió chuletas a las 11 de la noche. ¿Qué? Así que tranquilo. O puede tener una opinión, no es nada malo, hay gente que sabe lo que tú estás pasando. Está genuinamente orando por ti. Y cuando está orando por ti, sus sentimientos por ti te dicen algo. Y es su corazón y la persona cree que está hablando de parte del Señor. Realmente te está dando un consejo. ¿Y cómo usted brega con los consejos de la gente? Pues usted los lleva a la palabra, usted ora por ellos, usted brega con eso. ¿Me entiende? Quizá la persona se confunde y me está diciendo una cosa, pero no es palabra de Dios, sino un consejo. Y la persona no lo entiende. ¿Okay? Así que, ¿qué yo tengo que hacer? Yo escucho la palabra. Yo escucho lo que me están indicando, yo me lo llevo y yo voy a tirarme de rodillas con eso, porque yo no puedo actuar con una sola indicación. La Biblia nunca te permite actuar con un solo testigo. Segundo, yo tengo que asegurarme que lo que la persona habla está conforme a los principios generales de la palabra. Cuando hay gente por ahí que está en contra de los dones espirituales, dice, ya no los necesitamos, para eso tenemos la palabra. Sí, pero la palabra tiene principios generales para la vida. Principios generales de moralidad y de ética, de que yo tengo que vivir para la gloria de Dios, que tengo que hacer tantas cosas, pero yo necesito en algunas ocasiones dirección para un asunto particular en mi vida que va a trascender para el futuro. Y Dios tiene muchas maneras de hablarme. Me va a hablar por la palabra, me va a hablar por una predicación, me va a hablar por el consejo de un hermano y me puede validar con una palabra de ciencia o sabiduría. ¿Me entendió? Así que yo voy a permitir que la gente se acerque, voy a permitir que me hablen y de hecho traigo una libretita y alguien le dice algo, escríbalo y vaya a orar por eso después. Porque Dios te lo va a confirmar si es de Él. ¿Alguien está conmigo? No le tome miedo a este asunto. Así que tuve que detenerme un momento a hablar de ese don. Hace tiempo no hablamos de los dones espirituales. Pero para mí es bien importante porque la indicación del verso de Joel es que cuando Dios se mueve, estas cosas se manifiestan. Y nosotros tenemos que estar listos para recibir, discernir. Discernir es sacar el trigo de la paja. ¿Verdad? Cernir, o cuando cernimos también la arena para que caiga lo fino y quede lo grueso. Todo ese tipo de cosas. No le tomamos miedo. Somos una iglesia de Dios, llena del Espíritu de Dios. Por esto es tan importante estar llenos de la palabra, estar todos los días estudiándola. Por eso es importante siempre orar. Y hoy vamos a hablar de ayunar. Porque entonces la revelación de Dios se nos hace aparente. Sabemos cuándo Dios está hablando y cuándo no. Sabemos cuándo es un consejo de un hermano y sabemos cuándo es una tentación del enemigo, que tenemos que tener cuidado. Porque eso va a venir. Volvemos. Si existe lo cierto, ¿qué va a pasar? Lo falso se va a manifestar. Pero si las dos cosas las botamos de la iglesia, le estamos diciendo al Espíritu Santo, no entres por esa puerta. Y el día que nosotros le digamos al Espíritu Santo, no entres por esa puerta, mejor cerramos la iglesia. Porque esto va a ser un cementerio. Y yo no estoy dispuesto a eso. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar del ayuno. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos hablado con el ayuno? El autor del libro, Wallis, nos dice, sin duda alguna existe una conexión muy cercana entre la práctica del ayuno y recibir revelación espiritual. De hecho, él toca el tema de que muchas religiones no cristianas, o sea, religiones paganas, inclusive practican el ayuno. Y no están ayunándole a Dios por si acá, están ayunándole a sus deidades. Porque el asunto importante es que tú con el ayuno detienes tu enfoque en el mundo natural y tienes los sentidos más agudos para el mundo espiritual. ¿Ok? El enemigo lo sabe, se lo enseña a su gente y trata de que la gente de Dios no lo haga. Ellos allá tratan de comunicarse con demonios. Nosotros acá con el Espíritu de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? Bien importante que entiendas ese principio. Vamos a verlo en la palabra. Para que no me crea a mí, créale en la palabra. La palabra hay varios ejemplos. Daniel es uno de los más preciosos. El profeta Daniel. Le voy a dar 3 ejemplos. Vamos a leer
porciones largas. Por si acaso esta semana no pudiste leer la Biblia, la vas a leer conmigo aquí, ¿ok? Hay 3 ejemplos al menos. Usted recuerda a Daniel cuando jovencito lo sacan de Israel, se lo llevan a Babilonia y allá están los jovencitos. La historia está bien linda de que son 5 muchachos, 4 muchachos, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Sí, los 4. Y los 4 van con el resto de amiguitos de él, porque todos esos nenes eran hijos de gente fina, eran hijos de los gobernantes de Israel. Ellos agarraron los muchachos de Caché, los guaynabitos, eso se los llevaron allá, que estaban bien estudiaditos, ¿ok? En Baldwin y en Tassis, y se los llevaron. Sí, los que venimos del barrio no nos hicieron caso. El punto es que se los llevan a la corte del rey. Los llevan allí y les asignan eunucos, les asignan sirvientes que los cuiden y les empiezan a enseñar las letras de Babilonia y todo, porque el rey los quiere utilizar. Esta gente, Babilonia era uno que arrasaba las naciones, pero lo mejor de las naciones se lo traía. Y los enseñaba, no los cristianizaba, los babilonizaba. ¿Ok? Los hacía parte de la ciudad, les enseñaba las letras, los dioses, todo, para tener las mejores mentes de la época en su reino. Así que se lleva a estos niños que son bien educaditos. Cuando llegan allí, Daniel dice, yo no puedo mezclarme con esta gente. Usted sabe la historia. No me puedo mezclar con esta gente. Yo me mezclo a hacer lo que ellos hacen. Yo pierdo lo que tengo de parte de Dios. Entonces les pusieron un montón de comida. Había pizza, había de todo allí. Lechón en la vara, imagínense. Tembleque, todo eso usted va a comer a fin de año. Todo estaba allí. Y estos nenes abrieron los ojos, tú sabes, vamos a comer. Y Daniel dijo, no, cuidado, esto está dado a los ídolos de este lugar, esta gente nos quiere indoctrinar. Nosotros no podemos perder de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que la historia usted la conoce, que Daniel le dijo, por favor, vamos aquí, versículo 11, capítulo 1 de Daniel, versículo 11, 12, dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, nos des legumbres a comer y agua a beber. Eso se llama un ayuno parcial, ya yo se lo enseñé a ustedes. Verdura y bacalao, no había ni bacalao, era verdura, vegetales y agua. ¿Ok? De eso vivían los viejos nosotros y duraban 99 años. Pues estos tipos ya lo sabían también. Verdura, vegetales y agua. Eso es un ayuno parcial. Le digo, vamos a estar 10 días en ayuno. Y entonces coteja lo que ocurre con nosotros. Si estamos peor, porque el hombre dijo, es que se van a poner hinchos, pálidos. Y el rey me va a matar a mí por culpa de ustedes. Nos daron 10 días nada más. Entonces la Biblia dice, el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio, de hecho, perdón, no traje el verso ahí, pero dice que después de los 10 días, cuando el hombre los vio más josaditos, más bonitos, más fuertes que los otros, y le dijo, la dieta a ustedes es esta y se acabó. Y el resto del tiempo que estuvieron esperando a que el rey los viera, estuvieron en ayuno. Porque ellos seguían viendo todos los días al otro, a los demás comiendo lo demás, y ellos se quedaron en el ayuno en que ellos entraron. Y estos muchachitos, así Dios los disciplinó para lo que venía de camino. Y el libro de Daniel es una cosa hermosa de lo que es dar testimonio en el mundo, pero no siendo del mundo. Así que ellos fueron disciplinados en el ayuno allí. Y el versículo 17 dice el resultado cuando el rey los vio. A estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Conocimiento, inteligencia, entendimiento en toda visión, entendimiento en toda visión y sueños. El mundo espiritual fue abierto cuando se metieron con Dios. Daniel aprendió esto también, que en 2 futuras ocasiones, Daniel llegó a ser un hombre de estado violento, no solamente en Babilonia. Cuando Babilonia es capturada por los persas, pasan a Daniel de gobernador a otro lugar, porque el tipo estaba tan duro, que en 2 imperios fue vicerrey básicamente, gobernador de provincia. El tipo era un político, yo creo que usted entienda esto, pero un profeta de Dios. ¿Okay? Te puede ser tremendo en la vida, con tremenda profesión, ser un hombre de bien en la comunidad donde usted está, y usted puede ser un hombre de Dios también. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Okay?
No me venga con la bobería que Dios no te llamó a ser pastor para que te metas con Él. No, no, no. Que te tienes que meter con Él. Cuando trabajas en tu oficina, cuando lideras, donde quiera que tú estés, la gente tiene que ver el Espíritu Santo manifestado a través de ti. ¿Ok? Daniel 9, versículo 1. Ya ahí salieron de Babilonia. Está Daniel recordando que Dios le había dicho a Jeremías que el pueblo iba a estar en cautiverio por 70 años. Y Daniel parece que llevaba un reloj Apple o algo así. Y ¡boom! Son 70 años. Recordó la profecía, la buscó, la leyó y miren lo que hizo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos y los persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Los caldeos eran los babilonios. Así que este fue el primer año donde el de Persia le gana a Babilonia. Irak, Irán. Básicamente uno y otro. Eso es todo lo que hay. Irak, Irán del día de hoy. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo la escritura que tenía en ese tiempo, el Antiguo Testamento. La porción que había escrita para él. Estaba en el rollo de Jeremías. Usted tiene que buscar de Dios aquí también. Y dice, estaba yo atento en los libros buscando el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, el tiempo del exilio, en 70 años. Y él se da cuenta que los 70 años están. Versículo 3. Escuche bien lo que Daniel hizo cuando ve que están en un momento histórico importante para la vida del pueblo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza. Espíritu contrito y humillado quiere Dios. Esto es tan importante. ¿Se acuerdan lo que le dije en la definición del ayuno? Hay cosas que son tan importantes que son más importantes que mi vida. Y la comida es lo que me da vida. Y yo detengo eso. Porque esto es más importante. El hombre se mete en ayuno y oración. De hecho, no la tengo acá, no la puedo leer hoy. De las oraciones más hermosas que existe en la palabra, de arrepentimiento, es esa. Lo que llama arrepentimiento, hay gente que habla mucho de esto, el arrepentimiento sustitutivo, algo así. Daniel hace una oración por el pueblo. Y Daniel vuelve atrás, antes de los 70 años, y dice, Señor, nosotros pecamos así. No nos merecemos esto y nos pasó todo esto. Pero tú dijiste aquí que tú nos ibas a levantar. Dice que fue una angustia grande de él, porque él sabía que Dios podía libertar al pueblo en ese tiempo. Que Daniel volvió su rostro al Señor buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es tan bello la respuesta, versículo 21. Así que pasé por encima a toda la oración. Aún estaba hablando en oración. Escucha qué cosa más bella. Aún no había dicho amén. No había entregado el ayuno. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, la visión de Isaías 6, cuando vio santo, 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 ¿se acuerda? Él vio al ángel Gabriel allá. Y lo ve acá y dice, y vi al ángel Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, 6, no sé cuál es. Y me hizo, repita conmigo, versículo 22, y me hizo entender. Escuche bien este asunto de que Dios por el ayuno te hace conocer lo que no puedes ver. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Te pusiste a ayunar, yo te voy a dar sabiduría. Esto está bello lo que viene ahora. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Qué dice ahí? Dígalo. Porque tú eres. Si usted se mete con Dios en una disciplina espiritual de búsqueda de su rostro, tu nombre es conocido en el cielo.
Porque tú eres un soldado de Dios acá. Yo quiero que usted entienda lo que dice ese texto. Tan pronto, y de hecho el próximo que vamos a leer es más brutal. Tan pronto empezaste a orar, allá arriba dijeron, baje alguien, que Daniel está preguntando. ¿Te gustaría ser tratado así por Dios? Ese amén no sirve, Dios no sirve. Yo quisiera brincar ahora mismo, yo quiero eso. Cuando yo me arrodillo a orar, el infierno tiembla y el cielo se goce. Daniel se despertó. ¿No te gustaría eso de ti? Amén. Dale un aplauso al Señor con gusto. Vamos. No me haga repetirle lo que le hablé la semana pasada, que usted me está escuchando, pero no me cree. La Biblia dice que hay cosas que Dios no hace por la incredulidad. ¿Quién dice que esto no te puede pasar a ti? No, que Daniel era grande y era un profeta y escribió un libro de la Biblia y era un gobernante. Daniel de joven hizo lo que tú puedes hacer: orar, ayunar y leer la palabra. Eso es todo. De una manera disciplinada, consecuente, pidiéndole a Dios que te revele cosas, y Dios lo va a hacer. Dios está buscando una iglesia que se alíe a su propósito. Que cada vez que se levante por la mañana diga, ¿qué hay que hacer hoy? Dime qué hay que hacer hoy. ¿Por quién tengo que orar? ¿Por quién voy a orar? ¿Hacia dónde quieres que me dirija? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Que su vida es triste y seca porque usted no está pendiente a las cosas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué son todas las demás cosas? Lo que te vas a vestir, lo que vas a comer. Y tú estás todo el día pensando en lo que te vas a vestir, en lo que vas a comer, en el carro que te vas a comprar, en cómo vas a decorar la casa. Pero ni un segundo le preguntaste a Dios qué Él quiere contigo. Ay, eso me dolió a mí también. Y salgo por la mañana y tengo la agenda llena y en ningún lugar está Dios. En ningún lugar está Señor, ¿por quién quieres que interceda hoy? ¿Hay alguien por quien tú quieres que yo ore? ¿Quieres que lo llame? ¿Cuántas veces ha salido de tu boca esto? Señor, dame un tema de intercesión para hoy. Mientras caminas del parking a la oficina. Señor, durante el día quiero estar orando. Mientras hago mi trabajo, ¿por quién quieres que lo haga? ¿O es que tú vives más que para ti? Nada más que para ti. Porque la Biblia es exactamente lo contrario. Gloria a Dios. Cosas más grandes que Él hizo haremos en su nombre. ¿Qué necesitamos? Esto está brutal. Me mandaron tan pronto abriste la boca porque tú eres muy amado. Que digan eso de ti en el trono de la gracia. ¡Wow! Tan pronto abriste la boca me mandaron. Me dijeron rápido, baja. Que Daniel abrió la boca y pidió. Ese nivel. Uf. Ese nivel de hombre era ese. ¿Y quién dice que todos los que estamos aquí, el 100% de los que estamos aquí no podemos ser así? ¿Quién lo dice? Lo dice tu incredulidad y la mía. Que no nos atrevemos a meternos con Dios para que Dios haga esas cosas con nosotros. Y estamos dándole vuelta a nuestros problemas y dándole vuelta a nuestros dolores y dándole vuelta a nuestros deseos. Que todos pueden ser buenos y todos pueden ser importantes, pero hay algo mucho más grande. Se nos olvida. Miren este otro ejemplo. Daniel 10, aquí voy a leer bastante para los que no leyeron la Biblia esta semana. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. ¿Qué pasó? ¿Que le revelaron qué? Le revelaron palabra. Dios le habló.
Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. De hecho, Daniel tiene aquí la visión del tiempo del fin, que luego se repite en Apocalipsis y en Mateo 24 con Jesús. Así que lo que él recibió ahí fue una cosa monstruosa. Te voy a hablar lo que va a pasar al fin de los tiempos. ¿Ok? Pero él comprendió la palabra. Miren lo que dice Daniel. Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, porque era un hombre de ayuno y oración. En aquellos días yo, Daniel, escuche, estuve, ¿qué dice ahí? Esa es la palabra hebrea para ayuno, para oración, para contrición. Estuve afligido por espacio de 21 días estuvo el tipo. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Eso es un ayuno parcial. Se volvió a ir a las legumbres y el agua. El hombre estaba comiendo, tranquilo. Pastor, ¿te quiere que esté 21 días sin comer? Es lo que Dios te dé hacer, maybe no te da nada de eso. Por lo menos tu pastor te ha pedido una comida, un día a la semana. Este agajó 21 días y se fue un ayuno parcial 21 días. No comí manjar delicado, o sea que no fue a nada de caché. No pidió nada de la cocina del chef. Ni entró en mi boca carne ni vino. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos, ahí viene una visión brutal. Y quise dejar toda esta parte aquí porque quiero también que veas cómo Dios trabaja con nosotros cuando la revelación es sobrenatural. Porque también le cogemos miedo cuando alguien se manifiesta. Y yo necesito que usted se quite eso de la cabeza ya. ¿Ok? Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido a sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿A qué le suena esto? ¿No le suena a Juan cuando ve a Cristo allá en la isla de Patmos? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Esos son los que no ayunan ni oran. Y Dios se manifiesta y salen cogiendo. ¡Ay, qué es esto! Qué mal me quedó esto, ¿viste? Esta predicación está bien mala. Ok, seguimos. Y solo yo, Daniel, vi aquello. Versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Se fue de cara al piso. ¡Pah! Usted ve a alguien que Dios lo toque y se manifiesta así, déjelo quieto. ¿Okay? Dios está operando. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Cuando la mano lo toca, él queda así. Está tirado en el suelo dormido, porque se fue, se desvaneció. No aguantó la presencia de Dios. ¿Verdad que le he dicho varias veces eso? Que esperemos un día que Dios toque este lugar y se haga a las 3 de la tarde y nadie pueda salir de aquí. Espérelo. Y al que no le guste saldrá huyendo. Espérelo. Porque Dios te quiere tocar y que tengas un encuentro con Él. Dios te quiere tocar y quiere un encuentro contigo. Y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos y me dijo, ¿cómo le dijo? ¿Qué dice? No, ¿qué dice ahí? Versículo 11. ¿Qué dice? Varón muy amado. Que tú eres de los de nosotros. Tú eres de los que está allá abajo haciendo el trabajo. Tú eres de los que cada vez que te despiertas, los ángeles estamos, Daniel se levantó, Daniel se levantó, Daniel se levantó. ¿Qué Dios va a hacer hoy? Porque ese hombre está allá abajo. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puso en pie, ¿cómo dice? Ese hombre no tenía fuerzas.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, 21 días antes, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día. Y le explica que la cosa era tan seria que de camino las huestes del enemigo habían detenido ángeles que venían a hablarle a Daniel. Que los 21 días de ayuno era mientras, escuche, los 21 días de ayuno fueron para que Daniel hiciera fuerza contra el reino de las tinieblas. Lo que hablamos la semana pasada. La revelación más importante en el Antiguo Testamento acerca de los tiempos del fin se la dieron ahí, a un hombre que ayunaba y oraba. ¿Y tú quieres saber qué va a pasar con tu vida y tu casa? Métete con Dios. Métete con Dios. ¿Tienen 10 minutos más para mí? Yo los voy a coger de todas maneras, pero se los voy a pedir por cortesía. ¿Ok? El mismo caso usted lo ve con el apóstol Pedro. Voy bien rápido sobre este. ¿Se acuerdan Pedro y Cornelio? ¿Se acuerdan? Cornelio era un gentil, Pedro un judío. Ya estamos después de la que se levanta Jesús, ¿verdad? Que Jesús va al cielo. Pedro recibe una revelación de Dios. Es interesante lo que te voy a leer porque a Pedro le llega la revelación cuando tenía mucha hambre. No necesariamente estaba en ayuno ese día, pero por alguna razón la comida no estaba hecha y se pusieron a cocinarla y ya había pasado a las 12 del mediodía. Así que en términos prácticos él estaba en ayuno forzado. Y en ayuno forzado se queda dormido en una hamaca y baja un lienzo del cielo, usted sabe la historia, un lienzo lleno de comida extraña que los judíos no podían comer por la ley de Moisés, y escucha una voz que dice: mata y come. Y él dice: yo no he comido nada que sea inmundo. Y una voz le dice: lo que yo he santificado no lo llames inmundo. Sube el lienzo, baja el lienzo, sube el lienzo. ¿Cómo se llama la obra? Pasó 3 veces. Ahora están buscando el título. Amílcar de aquí ahorita me va a dar el título. El hambre que... ¿Cómo se llama la obra? El hambre que tenía. Y él recibe esa revelación y dice que se despierta. Vamos a leerlo. Estamos en Hechos 10. Voy a ir salteado por ese capítulo. Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, mediodía. Tuvo gran hambre. Diga conmigo, tuvo gran hambre. Dios viene y se le manifiesta ahí. Pero lo voy a explicar por qué, porque lo otro que dice después es importante. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Así que si alguien subía a la tejaza, iba a encontrar a Pedro ahí. Versículo 19. Vio el lienzo subir y bajar, y cuando despierta, versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu Santo: aquí hay 3 hombres allá abajo que vinieron a buscarte. Levántate pues y ve con ellos y no dudes de hacerlo, porque yo los he enviado. Y cuando abre la puerta son 3 gentiles. Los judíos no hablaban con los gentiles, no caminaban con los gentiles y mucho menos entraban a una casa de los gentiles. Eso era corromperse o entrar a tocar lo inmundo, lo que acaba de ver Pedro en el lienzo. ¿Ok? Versículo 28, Pedro sigue con él. De hecho, los deja entrar esa noche, les da comida, dice: duerman aquí, porque ya el Señor me sanó de este legalismo que tengo encima. Mañana voy con ustedes. Llega a casa de Cornelio, ¿ok? Y llega allí y le dice, escuche, es importante: vosotros sabéis cuán abominable, cuán asqueroso es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Así que él recibió revelación doctrinal de Dios ahí. ¿Okay? No una doctrina que Dios cambia, porque en el Antiguo Testamento decía que iban a ser bienvenidos los extranjeros y los eunucos, pero ellos no lo entendían. Así que ellos tenían una mala concepción doctrinal y Dios tuvo que cambiarla. Hasta para eso Dios se revela. Por lo cual, al ser llamado, versículo 29, vine sin replicar,
Esto es bien interesante. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba ¿en qué? ¿En qué? Léalo. Ah, es que no está ahí. Perdón. Versículo 30, si puede. 1, 2 y 3. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunos. Y a la hora 9, un poquito después que él cogió el éxtasis, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, versículo 31, Cornelio, tu oración ha sido, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas dijimos que la oración agarra fuel con el ayuno, agarra nitro, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas. Diezmo y ofrenda por si acá. Ay, qué dolor. ¿Cómo está esta iglesia que no hablan del dinero? Léalo ahí. Delante de Dios. Versículo 44. 44 si puedes, por favor. O sea, yo quiero que usted entienda que a Pedro en medio de un ayuno forzado Dios le habla, porque un hombre a distancia en ayuno había llamado al cielo y el cielo había respondido. ¿Qué resultó de eso? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El 45. Y todos los fieles de la circuncisión, todos los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Un gentil orando y ayunando abrió el camino para que el Espíritu Santo llegara a todas las naciones de la tierra. Denle un aplauso al Señor. Por lo tanto, iglesia, en nuestro caminar de vida, lo que te está pasando hoy, ya sea como individuo, en tu familia, la congregación, en el país, la ciudad donde estamos, nos vamos a encontrar con situaciones lo suficientemente significativas que van a requerir mucha sabiduría, mucha inteligencia para manejarlas como Dios quiere. Y tú y yo conocemos la voluntad general de Dios, que es lo primero que tienes que aprender. La moralidad de Dios, la ética de Dios, que vivimos para darle gloria a Él, cómo debe ser nuestra conducta con los demás, todas las actividades que nos toca hacer, las relaciones con los demás, todo eso está aquí, de manera general, porque son principios que están aquí para aprenderlos. Ahora, aunque conocemos esa voluntad general, hay ocasiones donde necesitamos sabiduría y revelación espiritual para aplicar la guía. Recuerden, nunca la palabra va en contra, nunca una palabra profética, una visión, un sueño va a ir en contra de la guía de Dios. Nunca, jamás. Por eso es tan importante que lo sepas, porque si no sabes esto, eres presa de los manipuladores. ¿Y por qué tanta iglesia es tan presa de los manipuladores? Porque no saben la palabra de Dios. La desconocen, así que no pueden pasar juicio de si la persona que está ahí al frente está diciendo disparates. Está mezclando verdad con mentira. ¿Ok? Así que, pero yo al conocer el principio de Dios, lo conozco bien, entonces le pido al Señor guía específica para mi situación particular. Porque sé que es lo suficientemente importante que va a afectar el resto de mis días. Y hay muchos ejemplos que podemos hablar. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para el resto de los días que me quedan? Mi trabajo. Y una pregunta que la leí una vez de una persona y me asombró y es cierto. Dice, la gente con mucho cuidado busca empleo, busca el mejor lugar donde quiere trabajar, está en un sitio y va a moverse a otro, va a hacer tal cosa y hace entrevistas y se mueve y se va de iglesia y nunca le preguntó a Dios si esa era la voluntad. Dice, después que llegan al otro lugar, entonces empieza a buscar a ver si hay un sitio donde puedan estar. Nunca le preguntaron a Dios cuál era la voluntad de Dios para ellos. Es que Dios me tiene que seguir a mí, yo no lo sigo a Él. Eso está mal. Para casarme. ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio si estoy pasando una situación difícil?
Yo no puedo tomar decisiones de algo que le pertenece a Dios. Y mejor me meto en ayuno, oración hasta que Dios rompa lo que tenga que romper, pero algo tiene que ocurrir. ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Qué iglesia voy a ir? ¿Qué ministerio voy a perseguir? ¿Hacia dónde voy en mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué Dios quiere conmigo ministerialmente? Yo quiero una cosa, eso es lo que Dios quiere para mí. ¿Es este el momento o es después? Cuando hablamos de congregación es lo mismo. Esta persona es un candidato apropiado para alguna posición. Yo como pastor tengo que meterme en ayuno, oración por eso. Y hasta que Dios me hable yo no puedo hacer nada. Debemos entrar en algún contrato financiero, queremos hacer una iglesia gigantesca y de momento Dios dice, no, es que eso no fue lo que yo te llamé a hacer. Y si te metes ahí, te metes por bruto. Y después estás toda la vida pagándola. Porque no escuchaste la voz de Dios cuando lo tienes que escuchar. No he cantado ni un aleluya hoy. Aleluya. Debemos aliarnos con tal o cual institución. ¿Qué Dios quiere de esta congregación para esta ciudad? Y entre las herramientas que Dios nos ha dado en su palabra para ir y bregar con esos asuntos está el ayuno y la oración. Creo que te lo he probado hasta la saciedad esta mañana. Porque esta combinación, alguien que tiene la disciplina de hacerlo. Recuerda que elige disciplina. Lo hago y lo repito y crezco en eso y crezco en la práctica hasta que se hace parte de mi vida. La disciplina espiritual. Dios sabe que cuenta contigo porque tienes la disciplina y Él te va a contestar. Vas a saber la mente de Dios en asuntos que Él quiere hablar a tu vida. Y vas a tomar decisiones que quizás parecerán locas en algunas personas. O para algunas personas cuando te miran desde afuera. Pero tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Así que la pregunta que te hago en esta mañana a ti que estás aquí, a mí que estoy acá. ¿Necesitamos dirección en el caminar de la vida? Claro que sí. ¿Necesitas más sabiduría para vivir? Claro que sí. ¿Necesitas confirmación de Dios en algo importante? Pues tienes las armas. Pero solo falta la voluntad y te repito lo que te repetí todas estas semanas. El tiempo es hoy. La pregunta es ¿cuándo vamos a comenzar?